Para lograr crear el efecto deseado en este ejemplo, tenemos que tener en cuenta una cosa principal, y es qué transformación le vamos a hacer a las imágenes y a cuáles imágenes hacérselas. Pudiste ver en el tutorial anterior que el desplazamiento de las imágenes es un poco curviado, o sea, tendrá la siguiente trayectoria, más o menos así, y para la imagen final, más o menos así. Para lograr esto, ¿qué se necesita? Se necesita identificar, como te dije, el punto donde se va a transformar la imagen y cómo se va a transformar. Yo recomiendo para resolverlo utilizar una transformación de tipo rotación, positiva para la izquierda y negativa para la derecha, o viceversa. Empecemos entonces con una rotación. Observa que tenemos que rotar la primera y última imagen. La imagen del medio quedará como mismo se encuentra. Por lo tanto, tenemos que hallar selectores para ambas imágenes, la primera y la última. Por lo tanto, decimos CarFan imagen. ¿Y cuándo es que va a suceder esto? Bueno, cuando le pasemos el mouse por encima al CarFan, la imagen primera, como decimos primera, con el selector First Child, va a tener una transformación de rotación. Por ejemplo, vamos a darle 15 grados y lo mismo para la última imagen, que va a tener una rotación con los mismos parámetros pero negativos. Si pasamos el mouse encima, observa que lo que se hace es una rotación en el lugar. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque el punto de origen, como te expliqué en los tutoriales de transformación de la rotación, está en el centro, o sea, se encuentra aquí en el centro. Y la imagen gira alrededor de ese centro. Entonces, ¿cómo lograr que la imagen, en vez de girar sobre su centro, gire de tal manera que se desplace hacia afuera de su posición? Bueno, imagina que tienes una varilla desde el centro hacia abajo, así pegada. Cuando nosotros rotamos la imagen que está pegada a esa varilla, ella se trasladará de esta forma, porque manteniendo el punto este fijo, que se convertiría en el punto de rotación, entonces todo esto se mantendría fijo y rotaría junto con la imagen. Es así como lograremos el efecto y utilizaremos para eso la función o la propiedad transform origin. Por lo tanto, ponemos esta propiedad en la imagen donde se encuentra su selector asociado. ¿Por qué no podemos ponerla en la imagen en el hover? Tenemos que ponerla, al igual que la transición, en la imagen en su estado inicial. Transform origin. Vamos a darle un centro y vamos a desplazarlo en el eje de las Y 600 píxeles. Teniendo esto así, si pasamos el mouse encima, observa cómo se abren las imágenes, solo nos quedaría crear la transición entre los estados hover y el estado inicial. ¿Cómo lo logramos? Transition, y le decimos que la transición que se va a hacer es la transición de transform. Recuerda lo que te expliqué del rendimiento. Va a tardar 1.2 segundos y vamos a dejarle la función de tiempo como está. Si pasamos el mouse encima, observa que sale de una manera agradable, pero todavía las imágenes donde pasamos el mouse por encima no se muestran. Para lograr eso, tenemos que decirle que a la imagen, cuando le pasemos el mouse encima, diciéndole el evento o el estado hover, que su z-index aumente. Al aumentar el z-index, por ejemplo, a 2, se pondrá por encima de las otras, porque el z-index de todas las imágenes, o sea, de las restantes, será un z-index menor, o sea, igual a 0, y por lo tanto sí, se pondrá una encima de la otra. Si actualizamos acá nuevamente, no me salió, pasamos el mouse y observa el resultado. Por último, quiero crear el efecto de 3D, o sea, crear el efecto de cuando se ponga una imagen encima de la otra y se salga su sombra de ella. ¿Cómo logramos esto? Bueno, al mismo hover de la imagen le creamos una sombra cuando ésta se le pase el mouse encima. Vamos entonces a especificarles un box shadow. En este caso, el box shadow está compuesto por el desplazamiento horizontal. Vamos a darle 12 píxeles con un desplazamiento vertical de 12 píxeles también. Y un blur, como se le dice en inglés, de 18 píxeles de color gris. Este gris será gris claro. Entonces, cuando pasamos el mouse por encima, observa que el efecto tiene, o sea, toma la sombra automáticamente, o sea, instantáneamente. No es lo que queremos, vamos a darle un delay, o sea, un tiempo para que dé el efecto deseado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mezclando las transiciones. Aquí tenemos una transición de transformación, le anexamos una transformación del box shadows que tarde, por ejemplo, la mitad de un segundo.
Vamos a pasar el mouse encima y observa cómo ahora la sombra efectivamente tiene una transición hecha. Vamos a cambiar el color porque se ve un poco demasiado blanca. Vamos a darle un color opaco, o sea, un negro con transparencia, que sería de esta forma, un 20% de transparencia nada más. Pasamos el mouse encima, observa que mejora mucho más el efecto. Por último, podemos enriquecer la animación con una curva Bézier de las que hicimos en los tutoriales pasados. Vamos a seleccionarlo de acá del tutorial pasado. Esta es la curva Bézier estándar y esta es la que personalizamos. Si cambiamos el modo en que la transición se hace en su función de tiempo, le ponemos la curva Bézier, salvamos y observa qué hermoso queda.